Hoy damos un repaso a los principales sistemas de hidratación. Bienvenidos. No solo debemos cuidar nuestra hidratación en fechas en las que el calor aprieta más, es un tema que nunca debemos descuidar en nuestras salidas en bici o cuando practicamos cualquier actividad outdoor. Os recomendamos echar un vistazo aquí a este vídeo sobre el golpe de calor. Existen principalmente tres sistemas de hidratación: las mochilas, las riñoneras y los clásicos bidones. La mochila de hidratación es seguramente el sistema más práctico y extendido entre los usuarios de bici de montaña. Aúna en un solo elemento la capacidad de poder llevar todo lo necesario para nuestra ruta: ropa, herramienta, comida, etc. Y hasta 3 litros de agua en la vejiga o bolsa de hidratación. Existen en el mercado multitud de modelos, que suelen ofrecer entre los 4 o 5 litros de carga total hasta los más de 20 en algunos casos, para adaptarse así a las necesidades específicas de cada usuario. En los modelos de menor cubicaje, la cantidad de líquido que podemos llevar en la vejiga se reduce, en torno al litro y medio aproximadamente, mientras que en los modelos de más capacidad, a partir de los 10-12 litros de volumen, las vejigas de hidratación ofrecen hasta 3 litros de almacenaje para líquido. ¿Factores a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra mochila? Lo primero, plantearnos el uso que haremos habitualmente de ella para elegir el volumen adecuado. Importante también tener en cuenta la sujeción de la mochila a nuestro cuerpo, prestando especial atención a las correas y al cinturón ventral. Gracias a ellos nos aseguramos de que la mochila se adapte bien a nuestra anatomía para que no se mueva mientras montamos, lo cual puede generarnos sensación de inseguridad. Aseguraos también de elegir un modelo que disponga de algún elemento de disipación de calor en la zona de contacto con la espalda, para facilitar así la transpiración y evitar la acumulación de sudor en esta zona. Todas las mochilas vienen preparadas para poder montar una vejiga de hidratación, aunque no todas la incorporan cuando la compramos. Aseguraos bien de si el modelo que os interesa se vende ya con la bolsa o tendréis que comprarla por separado. Las riñoneras fueron un elemento muy habitual en los inicios del mountain bike, allá por los años 80 o 90, que cayó en desuso entre los ciclistas, pero que no ha dejado de acompañar en todos estos años a corredores de montaña o esquiadores de fondo. Las marcas, cada vez más especializadas y buscando ofrecer soluciones a cada tipo de usuario, han rescatado este formato, que, como podéis imaginar, ofrece menos capacidad de carga que una mochila, pero aporta otras soluciones que pueden resultar muy útiles. Podemos encontrar en el mercado modelos que oscilan entre los 2 y los 5 o 6 litros de volumen de carga. Los modelos más pequeños suelen incorporar un bolsillo lateral en el que podemos montar un bidón, y lo más grande, de en torno a los 5 litros, permiten llevar hasta 2 litros de agua en su propia vejiga de hidratación. Las riñoneras, frente a las mochilas, nos permiten bajar más nuestro centro de gravedad al desplazar nuestro peso hacia la zona lumbar. Un bulto generalmente más pequeño al de una mochila de hidratación conlleva un menor peso y, por tanto, menor sudoración. Una riñonera además nos permite un acceso más sencillo a la carga, pudiendo acceder sin necesidad de quitárnosla a una barrita energética, una prenda cortavientos, herramienta o cualquier material que podamos necesitar en ruta. Y con respecto a las bidones, ¿qué podemos deciros? Son por excelencia el sistema más longevo y extendido para transportar agua en nuestras bicis. Aparentemente, su diseño apenas ha cambiado en décadas, pero como podéis imaginar, cada vez incorporan más y más tecnologías, gracias a las cuales, por ejemplo, mantenemos fresca nuestro agua, tenemos mejor aislamiento térmico, no nos cogerá sabor y además nos permite disponer de un generoso caudal sin apenas esfuerzo. Podemos encontrarlo generalmente en cubicajes de medio litro, 650 y 750 mililitros. Por ejemplo, usando 2 bidones de 750 mililitros en nuestra bici, dispondremos de hasta 1,5 litros de hidratación para nuestras salidas. Y una opción muy interesante para salidas relámpago o para cuando queramos minimizar el peso que llevamos en nuestra mochila o riñonera es un tipo de portabidón que nos permite llevar herramientas, una cámara, barritas o lo que necesitemos. Elegid el sistema que consideréis más adecuado, pero sobre todo no salgáis sin agua y cuidar mucho la hidratación, especialmente en verano, porque está en juego vuestro rendimiento y, lo que es muchísimo más importante, vuestra salud. Si os ha resultado útil o interesante, os agradecemos el me gusta y que compartáis la información, que os suscribáis y... Un momento, quería comentaros algo con respecto a mi teléfono móvil. No sé lo que le está ocurriendo, pero últimamente no me dura la batería ni un solo día, y eso que es de litio. Me temo que tendré que comprarme una de 1,5 litros o hasta de 2 litros. Nos vemos en el próximo vídeo.